amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, seguimos caminando por Marinilla. Estamos ubicados en este momento en el parque principal de Marinilla y al centro, como es natural en todo parque, tenemos la iglesia que se llama la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y vamos a hablar de una familia muy interesante, bueno, y ahora lo vamos a definir más concretamente, pero nos vamos a ubicar en la casa donde regularmente vivió, y sí, nació y vivieron los que vivieron en esta casa de una familia muy interesante, repito, y nos vamos a ubicar a un lado de la iglesia, mejor dicho, concretamente vamos a hablar, que muchos no saben que al lado y lado de la iglesia hay dos calles pequeñas, la 30A y la 30B. La 30A es la que llamamos la carrera Presbítero Raimundo Monsalve. Y la 30B, que es la que de la cual vamos a hablar, está por decreto 50, es un acuerdo del Consejo del año 2005, del 8 de septiembre, en la cual estas dos que yo mencioné, la calle que voy a decir ahora, fue bautizada y se llama, y muchos no conocen, que se llama la carrera 30B Jesús Antonio Hoyos Pineda, que muchos de pronto no sabían eso. Bueno, ¿por qué? Porque si nos vamos a ubicar detrás de la iglesia, allí tenemos una casa muy hermosa. Teníamos, porque ya desafortunadamente ya desapareció, pero vamos a recordar a través de pronto de una imagen allí aproximada de esta casa, que posteriormente nos va a dar una información el doctor Gerardo Cardona, la parte arquitectónica. La casa donde habitó el doctor Jesús Antonio Hoyos Pineda estaba ubicada en la calle 32, con lo que hoy es la carrera 30B, conocida inicialmente como Avenida Los Giraldos, pero luego por acuerdo municipal fue declarada la carrera Jesús Antonio Hoyos Pineda. Es lo que da acceso a la urbanización Los Giraldos en la parte norte del municipio de Marinilla, contigua a lo que conocemos hoy como el Centro de Bienestar del Anciano San José. Era una casa de frente pequeño, pero de mucho fondo. Tenía una puerta principal, una ventana a la izquierda y dos ventanas hacia la derecha. Una casa construida en tapia, madera redonda, techo en alfardas de madera redonda también, vigas y canes de madera redonda grandes y piso en ladrillo. Tenía hacia el frente un espacio que servía como sala, una alcoba. Posteriormente tenía un patio, que era un patio jardín en piedra o empedrado, y hacia la parte de atrás tenía la cocina, una parte como comedor y las otras alcobas. Hacia el final tenía un solar donde cultivaban algunas hortalizas y algunas plantas aromáticas. Era una casa de un solo piso y allí habitó pues el doctor Jesús Antonio Hoyos Pineda junto con su padre Jesús María Hoyos y su madre doña Marianita Pineda, sobrina del coronel Anselmo Pineda, que fue gobernador de Panamá y que fue el fundador de la Biblioteca Nacional de Colombia. Recordemos que fueron los primeros años del doctor Jesús Antonio Hoyos. Él estudió en la escuela pública de Marinilla, su primaria. Posteriormente se estalla la Guerra de los 1000 días, se enrola en la Guerra de los 1000 días y va a defender, lógicamente, los principios conservadores de Marinilla. Y posteriormente termina el bachillerato en la Universidad de Antioquia en Medellín. Él luego es nombrado vicerrector del Colegio de San José hacia el año 1907 y ocupa por un tiempo, inclusive eran los que manejan directamente el colegio brilló por su
por su prestigio y por su grandes personas que estudiaron ahí, y compartió con otras personas esa dirección del colegio. Pero él posteriormente viaja a Bogotá, a la Universidad Nacional, a estudiar Derecho, se hace abogado y posteriormente gana una beca para estudiar en París, en Francia, y allá se hace, o sea, se vuelve más experto en el tema del derecho y estudia algunos doctorados, sobre todo en ciencias económicas, y posteriormente es premiado con el título de la Legión de Honor de Francia. Es una persona de las más cultas, de las más importantes que ha tenido Marinilla. Fue representante a la Cámara, fue rector de la Universidad de Antioquia, fue secretario, una especie de secretario de Educación del departamento, y posteriormente es nombrado secretario del Ministerio de Gobierno, siendo ministro el doctor Carlos Restrepo, y presidente de la República Enrique Olaya Herrera. Es un gran escritor, gran orador, y pues se distingue como una de las personas más importantes que ha tenido Marinilla en el ámbito político, en el ámbito jurídico y en el ámbito de las artes, sobre todo de las letras. Para destacar entonces este doctor como una de las personas más importantes de Marinilla, y que vivió, como les decía, en la casa posterior a la iglesia de la Asunción. Bueno, esta casa estaba atravesada por la 30B, es decir, ya se quitó, se tumbó esa casa y luego siguió pues lo que llamamos la del asilo, que va hasta donde los Giraldo, algo así. Pero entonces vamos ahora a hablar y a darle la bienvenida aquí al doctor Fernando Osa, quien es la persona que nos va a aclarar ciertas cositas. A ver, ¿usted se acuerda, doctor, de esa casa que estaba ahí, que comunicaba lo que es ahora el asilo con la señorita Carmen Vázquez, me parece? Enseguida no. Enseguida, a ver, aclaremos eso. Donde está hoy la calle 30B, 30B, que ahora sé yo, que se llama Jesús Antonio Hoyos Pineda. Magnífico el nombre, porque recuerda a un gran marinillo muy importante. Ahora vamos a hablar. Que nos hizo quedar bien en muchas partes del mundo. Fue rector de la Universidad de Antioquia, fue embajador de Colombia en Francia y agregado cultural en Francia, y vivió en la casa que había en todo el frente, donde hoy es la calle. Es ya calle. La sí, calle que sigue hacia los Giraldo. O sea, que ahí quedaba la casa de los Hoyos Pineda, de don Jesús Hoyos y doña Mariana Pineda. Hacia atrás eran solares. Pero cuando tumbaron la casa era para hacer esa calle. Y entonces ya vinieron los Giraldo, Roberto Giraldo, que comúnmente llamamos y cariñosamente Roberto Quimbas. Y urbanizaron esa parte, hicieron pues el montón de casas que hay por allá, y se constituyó el barrio Los Giraldo. Ahí esa casa vivió la familia Hoyos, de la que vamos a hablar enseguida. Muy bien. Carmen Vázquez vivía enseguida de frente al lado izquierdo, y ahí tenía su oratorio, Getsemaní, que daba enseguida. Era Carmen Vázquez Díaz. Bueno, y al otro lado era don Luis Giraldo, el dentista, el papá del padre Jesús Giraldo. Que llamábamos Luis el Viejo. Y de Aristóbulo Giraldo lo llamábamos el dentista. El dentista, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la gente que vivió en esa casa del doctor Jesús Antonio Gómez. Por fortuna también allí en toda la esquina, donde está la cafetería San José, hay una placa que puso allí el Centro Patriótico de Marinilla, en homenaje al doctor Jesús Antonio Hoyos. Lo invito entonces para que identifiquemos esos personajes.
Vamos a mencionarlos a todos y luego caemos en los 2 o 3 que son los protagonistas mayores de este grupo familiar. Bueno, doctor, aquí tenemos una foto muy bonita y antigua que creo que es de donde los está años... toda la familia de don Jesús Hoyos. Exactamente, que me parece... Don Jesús Hoyos, yo lo conocí personalmente andando por esa calle y lo distinguía por su bastón. Él andaba con mucho garbo, con un bastón, ahí lo tiene en la mano, y era un hombre muy respetado, muy respetable, porque fue rector del Colegio de San José. Claro, fue rector. Rector. Y los hijos fueron, muchos de ellos, muy famosos o muy conocidos en el ámbito nacional. Sí, bueno. Entonces tenemos... Vamos a identificar, doctor. Bueno, empecemos en orden. Al lado izquierdo. Primero está al lado izquierdo el doctor Jesús Antonio Hoyos Pineda. Luego un señor supremamente distinguido, murió soltero, vivió toda la vida célibe, no se casó. Ese fue rector de la Universidad de Antioquia, fue embajador en Brasil, en Francia. Le otorgó la condecoración. Legión de Honor. Legión de Honor, que es la máxima condecoración que da el gobierno francés a los personajes generalmente extranjeros que han prestado algún servicio en Francia. En 1932 le dio esa condecoración. Y esto el Centro Patriótico lo recordó el doctor Hoyos. Pero el doctor Hoyos era muy marinillo. Bueno, ¿qué hizo el doctor Hoyos? Prestó esos servicios y le dio por retirarse y se fue a vivir a Yarumal. Y allá murió. Sí, allá murió. Donde estaba uno de sus hermanos también. Entonces, ¿qué tenía el doctor Hoyos también? Que era muy fervoroso. Exacto. De pronto exageraba, digo yo. Venía y le ayudaba la misa al padre Víctor González. La gente sabe quién era Víctor González, que era un sacerdote de una voz muy bonita, cantaba muy bonito, aunque no cantaba duro, era especialista en cantar los salmos. Y celebraba lo que llamábamos nosotros en esa época la misa de los perezosos, porque le gustaba celebrar la misa tardecito. Tardecito. Y cuando estaba el doctor Hoyos, allá se le aparecía nada que le gustaba al padre Víctor, pero lo tenía que aguantar de ayudante de la misa. El padre Víctor tenía, un paréntesis sobre él, una casa muy conocida a un costado de lo que hoy la escuela Simona Duque, Jorge Ramón de Posada. Jorge Ramón de Posada. Ahí vivía y vivía con animales. Tenía pavos, mucho pavo, conejos, les gustaba tener eso. Y negociaba con amigos, con los muchachos, con palomas. Tenía mucho palomo. Y él salía a la calle a montar a caballo, era muy solo, él no tenía amigos. Salía muy solo. ¿No vivía en la casa cural? No vivía en la casa, vivía solo en esa casa. No tenía licencia para confesar, él no podía confesar. No confesaba, nunca. Nunca confesó, que se sepa. Siempre venía aquí, decía la misa de los perezosos, y celebraba ciertos entierros en los que él cantaba con mucho garbo y mucho gusto el Benedictus Dominus Deus Israel. Bueno, entonces después ese era el doctor Jesús Antonio. Sí, Jesús Antonio. Yo lo conocí, obviamente por la diferencia de edad nunca lo traté. Era un señor muy importante. Ya mayor, él era mayor, usted estaba muy joven, ¿no? Figuré que en el 32, que yo no había nacido, él ya había recibido la medalla de la Legión de Honor. Bueno, entonces no teníamos por qué. Bueno, el segundo. Después el segundo, oiga, qué simpático. También era Antonio, pero era Antonio José. Antonio José Hoyos. Trabajó en el Seguro Social muchos años, vivió en Fredonia y se casó en Fredonia con una señora Vázquez, de la cual hubo 3 hijos sacerdotes. El padre Jorge Hoyos Vázquez, rector de la Universidad Pontificia Javeriana. El padre Jaime y el padre Guillermo, 3 sacerdotes.
Padre Jorge se le dio por ser marinillo sin serlo, pero venía. Yo recuerdo cuando cantó la primera misa en Marinilla, yo estaba niño y yo fui a llevarle un regalo de un libro que le mandaba a mi papá, porque era un marinillo muy conocido. Bueno, el tercero. Después estaba Don Pedro. Don Pedro. Pedro Hoyos. Don Pedro vivió toda la vida en el barrio Las Mercedes. Había Él que vivía pasar más con cuidado arriba. la cañada. Es decir, y era muy oscuro. No sé cómo no se iba al fondo. Porque en la por la casa que sigue Don Roberto Salazar. Estoy hablando del lado derecho, que era la casa de Don Pedro. Ah, sí, de Don Pedro. Bueno, y Doña Susana y Doña Muñoz. Susana Muñoz. Bueno, los papás de un personaje marinillo que vivió mucho en Estados Unidos, que venía aquí y ya se sabía cuando llegaba por los escándalos que armaba, por saludar a la gente con mucha fusilidad, que era Iván Hoyos Muñoz, muy conocido, que ya se murió en Estados Unidos. De quien decían que se le había olvidado hablar el español y no había sido capaz de aprender el inglés. Pero no era así, él se hablaba inglés y español mucho, mucho más de la cuenta. Aquí venía y hablaba y hablaba y hablaba. Era Iván Hoyos. Iván Hoyos, sí, claro. Muy señor. Bueno, pues sigamos. era Pedro. Bueno, luego de Rosaura. Sigue Rosaura, hija. Rosaura, hija. Casada. Hija de don Jesús Antonio. Hija de don Jesús Antonio. No, Jesús María. Rosaura Hoyos. Rosaura Hoyos Pineda. Bueno. Luego tenemos a José María. Ese no sé quién es. Bueno, de pronto, bueno, ahí lo tenemos. Luego de José María tenemos, ahí mirando en la foto, a Federico, el que está sentado. Tampoco me acuerdo de él. Bueno, listo. Federico. Y ese resto sí me tengo que acordar. Y el resto, pues... El que sigue aquí fue mi padrino. Ese es muy conocido. Muy conocido, de quien se puede hablar Elías horas enteras, era de Elías Hoyos Pineda, muy conversador, demasiado conversador, cuidaba el parque. Elías desempeñó todos los oficios, fue tendero, boticario, policía escolar, maestro de la escuela, citador del correo, repartidor de telegramas, todo. Maestro. Y en la casa, maestro muchos años. Fue maestro varios años. Y en la casa, porque él vivió toda la vida con mi abuela, Jesucita, y bueno, ese era Elías, que era súper servicial, súper atento, corría lo que fuera. Y cuando estuvo la farmacia muy poquito tiempo en la plaza, era más pendiente del parque que de la farmacia, cuidando el parque. Mandó a hacer un tablero con una plegaria al parque en letras muy bonitas, que era plegaria al árbol. Plegaria al árbol. Y desde allá, al que pisara la grama o algo, él salía de la farmacia, podía estar despachando una forma y salía para poder regalar al muchacho, regañar al muchacho que estaba pisando en la tierra. Ese era Elías Hoyos. Fuera de eso, Elías tenía buena voz y era un gran cantante. Elías durante muchos años presidía las procesiones de Semana Santa cantando salmos. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me essem. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Ecenim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis
concepit me mater mea. Hasta que un día dejó de cantar y me dijo, no, es que yo ya no me entendí más con este señor que resultó ser muy avariento, el padre José María Gómez. Ese chunga es muy avariento, entonces no quiere pagarme nada. Entonces no volví a cantar. Él cantaba y el tonito lo grabamos los muchachos, que lo utilizamos para las procesiones de los muchachos que hacíamos después de Semana Santa. Entonces cantábamos con el mismo tono. El Señor montaba en la borriquita y los apóstoles durmiendo. Y contestaba la música, la banda de músicos. Eso era lo que cantaba Elías. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Y seguía entonces la banda. Sí, continuaba. Elías Hoyos, lo más servicial del mundo. En la casa hacía lo que le tocara hacer. Si le tocara hacer la cocina, hacía. Si le tocara a limpiar los sanitarios, lo que fuera, no había problema. Bueno, tuvo muchos hijos, de los cuales después hablaremos. Abajo está la negra. Está la negra. Que la veía uno todos los días en la puerta, barriendo y limpiando la puerta de entrada de la casa, pues, que era Pascualita. Pascualita. Posteriormente le decían Santitos. La negra Santitos. La negra Santitos, sí, señor. Bueno, sí. Bueno, después está... Luego tenemos... Doña Mariana. Mariana. Que era la mamá de ella, Mariana Pineda. Que parece ser familiar de Anselmo Pineda. Es de la misma familia de Anselmo Pineda. De Anselmo Pineda. Don Jesús Hoyos Zuluaga, que fue rector del colegio, no recuerdo la fecha, pero fue por allá antes del 40. Rector del colegio de San José de Marinilla, don Jesús. Perdón como rector don Jesús María. Se llama Jesús María Hoyos Zuluaga. Don Jesús María, bueno, me parece ser que era como muy sobredotado, digámoslo así, porque cuando estuvo en el colegio y el rector era Justiniano Montoya, el rector Justiniano le dio unas clases cátedra, o sea, como estudiante, él era estudiante y a la vez profesor, porque era un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, en todo caso, Jesús María Hoyos, don Jesús, el viejo, era un bien puesto, mantenía muy cachaco, encorbatado, ahí, y con su bastón. Y así se iba a pie para el colegio y volvía. Y sí, le tocó con Justiniano Montoya, sí, que era hermano de un célebre sacerdote de Montoya, el padre Montoya de la Candelaria, tantísimos años. Y era hijo de un señor de Fredonia, que fue profesor y rector también del colegio. También. Fue hijo de Justiniano Montoya. Bueno. Sí. Bueno, luego sigue. Tenemos ahí, ya después de... Sigue Amelia, después de Amelia, que es la mamá de Rosaura Gómez. Exactamente. Exactamente, doña Rosaura, que tiene también su buena recua. Doña Rosaura, casada con Juan de Dios Gómez. Con Juan de Dios, ¿sí? Gómez. Hermano de Pablo Edgar, hijo de Pablito Gómez, y hermano de Arturo el Sapo. Sí, bueno, ahí vemos, también podemos ver la recua, digámoslo así, de doña Rosaura Gómez Hoyos. Tenemos ahí pues un hermano muy famoso, Federico, hermano de doña Rosaura, claro. Sí, ahí está la familia de doña Rosaura. Tenemos a Byron, a Amparo, a Silvio, a William, a doña Rosaura y su esposo Juan de Dios. Miriam, la mayor, Humberto Gómez, que todavía lo vemos por allí en Marinilla. Morelia, trabaja en Marinilla todavía. Que fue maestra jubilada, es actualmente Morelia, una de las hijas, y Magnolia, la esposa de Fernando Tamayo. Esa es la recua Magnolia, la señora de Fernando Tamayo. Sí, señor. Bueno, tenemos, abajo. Abajo está, parece Arturo. Arturo, ¿quién era Arturo? Que llamamos Uto. Arturo último tenía mucha historia. Venía a Marinilla, nunca faltaba en Semana Santa,
a ayudar, pero a criticar todo lo que no le gustaba a él. Él le regaló unos mantos muy bonitos al Nazareno y, sí. a la Dolorosa. La Dolorosa. Propuso la última vez que él empañetaba la capilla. Pues hizo un montón de propuestas que él se encargaba de conseguir la boñiga. Y no, pues, lo dejamos que hablara. Y no se logró. Bueno, y tenía en Bogotá estableció un negocio de comidas llamado El Portal del Marinillo, que todavía existe. Existe en Bogotá. Todavía existe, o sea, es un restaurante que tiene más de 50 años, mucho más. De mucha tradición, Muchos entonces. años, de mucha tradición paisa, que ahí en la 20 con la séptima, muy cerquita, la 21. Bueno, calle 21 con la carrera de séptima. Bueno. El otro que está con Arturo no sé quién es. No sé, no hay una identificación completa. Bueno, Charles de Gaulle fue presidente de Francia. Vino a Colombia en una ocasión. Hubo que hacerle una cama especial. Bueno, porque era muy grande. Muy alto. Entonces, condecoró allá. Ya había, después, con el tiempo, condecoró a otro marinillo que se llamaba Heriberto Arbeláez Salazar, hermano de mi mamá. Heriberto fue muchos años secretario de la embajada y también embajador encargado durante todo el gobierno de Alberto Lleras, porque era muy amigo de Lleras, entonces Lleras lo dejó ahí como embajador encargado. Y cuando retiró también le dio la medalla, por ahí debo tener la foto donde está bueno, mi tío recibiendo la medalla, la mención, Bueno, la otra mención que estamos de esta familia, o sea, el doctor Jesús Antonio, hay razones por las cuales él recibió ese gran honor de Francia, una Legión de Honor. Se destacaba su formación académica en Francia, donde obtuvo el grado de Ciencias Económicas y Sociales en 1916. Otro título que le garantizó recibir ese premio fue que era el doctorado en Ciencias Políticas, con una tesis escrita en francés sobre las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, titulado Colombia y los Estados Unidos de América. Y razón también su contribución al fortalecimiento de los vínculos intelectuales y culturales entre Colombia y Francia, al desarrollar investigación y producción académica en lengua francesa. Cuando pasen, yo invito a los señores televidentes, cuando pasen por el cafecito San José de la Sila, en toda la esquina, deténganse un poquito y van a ver la placa en donde dan las razones que da el Centro Patriótico de Marinilla para que en el centenario del doctor Hoyos hubiésemos hecho instalar allí o colocar, como les gusta decirle a la gente, la placa en homenaje al doctor Jesús Antonio Hoyos Pineda. Sí. Bueno, pues yo creo que rápidamente les dimos a nuestros televidentes, pues, por qué Marinilla no sabemos tantas cosas interesantes e importantes a nivel mundial, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Esta familia Hoyos Pineda, con don Jesús María Hoyos Zuluaga y doña Mariana Pineda, pues conformaron un hogar muy cristiano, porque había que ver al doctor Jesús Antonio, que casi fue cura, se podría decir, porque ayudaba mucho a las actividades en la iglesia, y todos los otros integrantes que fueron importantes, empezando desde su padre, que, bueno, lo podemos observar también allá en la iconografía del Consejo Municipal. Lo mismo que don Jesús Antonio, para que visitemos estos cuadros y sepamos quiénes fueron estos personajes. No confundir, era Antonio José, era don. Y este era el doctor Jesús Antonio. El doctor Jesús Antonio. Y siempre lo llamó en Marinilla todo el mundo, doctor Jesús Antonio. Sí. Al hijo, sí. Al hijo, pues, Jesús Fue Antonio. al que hablábamos, sí. Al de la placa. Bueno, y les quiero recordar a nuestros televidentes que esa calle, la carrera 30B se llama Carrera 30 Jesús Antonio Hoyos Pineda,
¿Por qué? Porque allí nació, detrásito de la iglesia nació este personaje. Entonces, todas las casas en Marinilla traen sus recuerdos y ojalá que aprovechemos el conocimiento de todos estos datos. Dándole las gracias pues al doctor Fernando, que generosamente nos ha estado aportando y contribuyendo con nuestros conocimientos. Y que aquí en mi casa, que esta es mi casa. Desde la casa nos está atendiendo, desde su casa, así que muchísimas gracias por esta casa tan maravillosa que tiene en el Alto de Belén. Es un lugar muy agradable, es un cielo pequeñito y también los invita, ¿por qué no? Bueno, yo creo que no podemos decir más nada. Muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.